Un cordial saludo para todos. El día de hoy tendremos nuestra cuarta clase del Masterclass en el diplomado de semipolicrestos en homeopatía. El día de hoy vamos a terminar de hablar de los 36 medicamentos semipolicrestos en nuestra Masterclass, cual viene a ser la última de este diplomado que hemos venido desarrollando a lo largo de 4 semanas. El día de hoy vamos a iniciar hablando acerca de un medicamento que es sumamente importante dentro del sistema y es Nus Mozzata. La Nus Mozzata es un medicamento que tiene una gran incidencia sobre procesos asociados con todo tipo de mucosas, alteraciones de las mucosas, trastornos nerviosos y una profunda sensación de somnolencia. En la tipología del paciente Nus Mozzata encontramos personas que tienen episodios de confusiones mentales. Generalmente, estas personas tienen unos episodios de somnolencia o de hipersomnia muy marcados. Es decir, estas personas batallan en su cotidianidad con episodios donde se sienten que se duermen fácilmente, tienen la tendencia a dormir de manera profunda, inclusive desarrollando actividades en las cuales no debería estar este proceso asociado con episodios de sueño. Da lugar a que para este paciente sea difícil concentrarse en esta tipología. Encontramos personas que les cuesta trabajo llevar a cabo las actividades de su cotidianidad porque siempre tienen sueño. Si se sientan por allí, fácilmente se duermen. El tiempo les pasa lentamente. Son personas que sus facultades cognitivas se ven afectadas por esta somnolencia constante. Les es difícil conducir, les es difícil estar en clase, fácilmente se distraen, se inmiscuyen a profundidad en sus pensamientos y es muy difícil estar en el momento presente. Esto también da lugar a que les sea difícil recordar, tienen muy mala memoria, olvidan lo que iban a hacer, lo que acabaron de hacer, lo que van a decir, lo que van a escribir. Es un medicamento que tiene esta particularidad. Fácilmente se pierden, inclusive en los lugares que son frecuentes, lugares que son recurrentes. La memoria a corto y largo plazo está muy afectada en los pacientes de la tipología de Nus Mozzata. Se pueden presentar conductas extrañas, ridículas. El paciente puede tener inclusive episodios de labilidad emocional, pasar de un estado emocional al otro con mucha facilidad, donde puede estar el paciente con risas, hacer gestos raros, gesticular de manera extraña, burlarse inclusive en momentos que son serios, el paciente le da risa, puede fácilmente pasar de la risa al llanto, de la alegría a la tristeza. Las bromas, es un paciente que en su tipología es muy bromista, se genera inclusive que a veces moleste a las demás personas con su comportamiento. Cuando las personas a su alrededor le dicen que aquello que está haciendo, su comportamiento, no es el adecuado, porque muchas veces en esta tipología encontramos al que está en un velorio y se ríe, al que está en un velorio y hace chistes, al que está, digamos, en un momento de fiesta y se pone a recordar cosas tristes. Él está totalmente descoordinado de la coherencia de la realidad. Entonces, cuando las personas se lo hacen saber, esto le hace sentir profundamente mal, dando lugar a palpitaciones, a tendencia a que se siente que se va a desmayar, que está perdiendo la fuerza, y es un proceso reflejo de toda esta situación que se da en esta tipología. En los síntomas y dolencias particulares de este paciente encontramos una debilidad muy acentuada con tendencia a los desmayos, a debilitarse, una debilidad súbita que da lugar a que se desmaye, y esto
da por enfrentar la situación, puede ser también por ver sangre, por estar en medio de mucha gente, por emociones que no le es fácil gestionar. En el periodo menstrual, mucha sensibilidad si es una paciente femenina. Cuando hay dolor, cuando está nervioso, cuando está ansioso, puede darse esta tendencia a desmayarse. Náuseas con el movimiento de los vehículos por viajar. Es uno de los medicamentos que actúa en los síndromes del viajero, donde va acompañado de vómitos, de diarreas, de vértigos, de náuseas por el viajar. Somnolencia, como lo mencionábamos, acompañando todos los síntomas. Todo el tiempo está muy somnoliento, con los ojos que se le cierran, con que se queda en un momento sentado y se duerme. Cuando el paciente de Nuss-Moschatta se duerme sumamente profundo y suele tener pesadillas. Episodios de escalofríos que se alternan con la somnolencia y que pueden también estar acompañados con los desmayos. Esos tres aspectos son determinantes y claves en la tipología del paciente de Nuss-Moschatta. Escalofríos, somnolencia y desmayos. Muy sensible al frío. Cuando hay frío, pues se duerme más fácil. La incidencia que hablábamos acerca de los procesos en las mucosas, tanto en piel como en mucosa oral, mucosa gástrica, intestinal, una sequedad extrema. Se quedan las mucosas muy resecas en este tipo de pacientes, entonces esta es una muy buena alternativa para ayudar con estos procesos. Incluso podemos considerarlo en el tratamiento de afecciones como lo es el síndrome de Sjögren, donde hay resequedad generalizada de las mucosas. Lengua blanca, saburral, adormecida, sensación de tiza o de que todo el tiempo la boca está salada y suele tener un aliento fuerte. Ausencia de sed, con aversión al agua, trastornos digestivos con hambre canina, digestión lenta, eructos ácidos, estreñimiento con heces difíciles de evacuar aunque sean blandas, episodios de diarreas violentas con calambres, espasmos a nivel abdominal y que pueden dar lugar a que posterior a defecar, por el dolor, por la molestia, por la pérdida y la debilidad que genera el episodio, que puede ser estreñimiento o diarrea, puede el paciente desmayarse. Adormecimiento y dolor ardiente en el ano, en especial en la noche, con hemorroides que descargan mucosidad, ronqueras, dolores reumáticos y erráticos por la exposición a corrientes de aire, sensación de acaloramiento, manos y pies fríos y helados, sabañones, dolores en las rodillas que se agravan por subir escaleras, adormecimiento en las extremidades, las plantas de los pies siempre tienen la sensación de estar muy húmedas, menstruación irregular, náuseas, vómitos en el embarazo. Como lo mencionábamos, tendencia invencible al sueño, una somnolencia persistente, muy fuerte. Empeora en el tiempo frío, húmedo y ventoso y mejora en tiempos de calor. Nuss-Moschatta tiene un síntoma singular y es la sensación de tener dos cabezas. O en su defecto que la cabeza es demasiado pesada y toca ayudar a sostenerla. Entonces el paciente se queja de eso, es como si tuviera dos cabezas o que la cabeza fuera muy pesada para poder sostenerla. En la clínica de Nuss-Moschatta, dispepsia nerviosa, catalepsia, embarazo nervioso, fiebre tifoidea, reumatismo, trastornos mentales en amenorrea durante el embarazo, la somnolencia, la resequedad de las mucosas y la ausencia de transpiración. La Nuss-Moschatta es la nuez moscada, es la famosa nuez moscada que en Colombia se suele tomar en el chocolate. Es la Nuss-Moschatta en homeopatía.
El semipolicresto número 26 es Opium. Y aquí encontramos algo muy importante, muy significativo, y es que este medicamento, Opium, es en conjunto con belladona, con iosiamus, con estramonium, grandes medicamentos de la esfera mental y de los procesos de alteración psicológica, incluso psiquiátrica, procesos neurodegenerativos y todo lo que tiene que ver con la parte mental y la parte nerviosa está muy vinculada a estos medicamentos. El opium nos dice trastornos que se acompañan de adormecimiento profundo, pérdida del conocimiento, estado de coma, constipación crónica y malos efectos de los terrores o miedos. En la tipología de opium encontramos personas que son exageradamente ansiosas, exageradamente nerviosas y que tienen una tendencia por la misma ansiedad, por la agravación de la ansiedad, a desencadenar o experimentar ataques de pánico. ¿Sí? Episodios con mucho terror. Y esto en el paciente de opium se puede dar tanto en el día, es decir, mientras está despierto, como en la noche mientras duerme, en pesadillas. Todos los temores y terrores más significativos los vamos a encontrar con estos medicamentos y en particular con opium. Supone una alternativa natural contra el insomnio habitual, que provoca irritabilidad y ansiedad. Opium es uno de los medicamentos que actúa en el insomnio. Si veíamos una nuts mochata en la somnolencia, aquí encontramos un medicamento que tiene un muy buen espectro en los procesos de insomnio crónico. En niños y jóvenes, poco sentido moral, que mienten o roban. La tipología de opium, al igual que la de stramonium, iosiamus, belladona, son tipologías que están muy deterioradas, muy corruptas de una u otra forma en su constitución mental, porque son pacientes que fácilmente pueden dar lugar a procesos de trastornos de carácter psicológico, trastornos de la personalidad o incluso episodios de carácter o de tendencia psicótica. Entonces es muy importante tener en cuenta estos medicamentos, considerar una potencia adecuada y poder de una u otra forma contribuir en pacientes que tengan este tipo de síntomas. Recordemos que el medicamento homeopático no se contraindica con el medicamento convencional y la recomendación es un proceso de terapia integrativa en donde sea el facultativo médico el que decide qué medicamentos varía, quita, suspende o reajusta. Dentro de la terapéutica homeopática no vamos a opinar o a sugerir la supresión del tratamiento convencional. Vamos a ver todo esto como un proceso complementario, un proceso integrativo y que en la medida en que el paciente vaya experimentando mejorías significativas, su especialista pueda ir variando las dosis o retirándolas del medicamento convencional. Estreñimiento que sobreviene en personas que han pasado sustos. Todas las manifestaciones de opium están vinculadas con la alteración del sistema nervioso. Estreñimiento tras una operación, estreñimiento crónico con heces duras, todo tipo de afecciones que están vinculadas con la paralización tras un susto, insomnio con ansiedad e hipersensibilidad al ruido y fácil irritabilidad. El paciente de opium por nada se sale de casillas, se enoja, se molesta, se irrita, en especial cuando hacen mucho ruido. En las características generales de opium encontramos: el paciente percibe la cama caliente, se destapa, se descobija y se mueve a zonas más frescas de la cama. Todos los estados de enfermedad en opium se acompañan de un sueño profundo. El enfermo no sufre, no se queja ni desea nada. A eso se refiere con episodios con tendencia comatosa. Entorpecimiento profundo con respiración estertorosa, pérdida del conocimiento, apoplejía y coma. El enfermo está agitado, busca un lugar frío, desea destaparse, la cara se congestiona, se pone roja, caliente,
Todos los trastornos en opium van acompañados de un gran sopor o un sueño profundo. El paciente no siente dolor, no sufre nada, no se queja ni nada, y hay una anestesia en la piel, una analgesia en los órganos internos. Opium no es un medicamento de pacientes que se quejen del dolor, porque cuando aparecen las manifestaciones más graves, el paciente tiende a entrar en estados comatosos. Se preguntarán, si es un medicamento para el insomnio, ¿cómo el paciente dice que está con mucho sopor, con mucha somnolencia? Porque resulta que esta manifestación se da única y exclusivamente cuando el paciente se está tornando muy enfermo, cuando los síntomas están muy exacerbados. Mientras tanto, el paciente, cuando está, por así decirlo, en lúcido o no, que no está enfermo, el paciente tiende a estar insomne porque tiene mucha ansiedad, tiene los ataques de pánico, tiene mucho miedo, mucho terror. En la clínica de Opium encontramos que la característica más significativa es la ausencia de reacción, la pérdida del conocimiento, la insensibilidad y la falta de sensibilidad a los remedios, es decir, medicamentos que se suministran y que no actúan como deberían o que simplemente no actúan. Las indicaciones de Opium: emociones que son difíciles de gestionar, en especial vinculadas con el miedo, con el terror, con el horror, alcoholismo, anuria, apoplejía, coma, conmociones cerebrales, congestiones, constipación, convulsiones, cianosis, delirium tremens, epilepsia, fiebres puerperales, hipertensión, oclusión intestinal, peritonitis, uremia. Opium es el antídoto de los cólicos generados por la intoxicación por plomo. Aquí vemos la flor de la amapola y su fruto, de donde se extrae el opium, el extracto de opium. El semipolicresto número 27 corresponde a petroleum. Es un medicamento hecho a base de petróleo. Cuando hablamos de petroleum, tenemos que referirnos y traer a memoria mucho de la acción de antimonium crudum y de las acciones de grafites, ya que petroleum es un gran medicamento que actúa sobre alteraciones de la piel, procesos vinculados con alteraciones tipo eczema, brotes en la piel que generan múltiples molestias. De igual manera, petroleum también es un medicamento que va a ayudar en las náuseas y en los vértigos y en la tendencia a vómito por andar en carruaje o por la manifestación de emociones que son difíciles de gestionar. En la tipología de este medicamento encontramos personas muy prácticas, nada espirituales, y que piensan que deben aprovechar el tiempo porque la muerte va a llegar. Entonces son personas que buscan el éxito, son ambiciosas, quieren todo ya, todo lo quieren rápido, son muy ansiosos, son muy escépticos, no creen en la homeopatía, no creen en las terapias naturales, no creen en nada que no sea científico, le tienen mucho miedo a perder el control, a que los demás los puedan lastimar. Suelen ser personas que también tienen mucha desconfianza y poca fuerza de voluntad. Regularmente la tipología de este medicamento se encuentra de manera muy marcada en personas que han estado en su vida muy relacionadas con los hidrocarburos por una particularidad. Sienten sumamente agradable el olor a la gasolina, el olor al petróleo, les gusta. Eso es una característica. Entonces regularmente son personas que buscan trabajar en cerca o estar en contacto o en fin. Petroleum presenta un síntoma muy singular y es que en los episodios blenorrágicos aparecen picazón en la mitad superior de la uretra, ¿sí? Recordemos que la blenorragia es una infección de transmisión sexual. Síntomas y dolencias particulares en petroleum: los mareos de los viajes con náuseas y vómitos, los trastornos digestivos con náuseas, vómitos y diarreas, catarros crónicos e inflamación del oído.
La sequedad y endurecimiento de la piel, lo que hablábamos ahora de la aparición de los eczemas que se fisuran, que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, y que también este medicamento es uno de aquellos que abarca las dermatitis de contacto, cuando se entra en contacto con sustancias que pueden alterar el estado de la piel. Ardores, picazón, enrojecimiento, grietas, excoriaciones y humedad constante a nivel de la piel en general, pero en particular a nivel del escroto en los varones. Psoriasis, más que todo ubicada en la región de las orejas y de las manos. Sudores fétidos de los pies, las axilas y los genitales. Sabañones, dolores reumáticos en las extremidades con sensación de golpeo y rigidez articular, en especial en pacientes que tienen episodios sorínicos o, digamos, manifestaciones de psoriasis como tal. Tendencia a las torceduras, crujidos articulares, las crepitaciones articulares. Fácilmente pierden peso cuando se afligen. Trastornos de la vista con oscurecimiento, confusión mental, memoria débil, dificultad para concentrarse. El paciente de petróleo tiene trastornos tanto a nivel de la piel como a nivel digestivo, que se mejoran por comer con el calor y en verano y se empeoran por el frío de invierno, y en particular si llega a comer coles, repollos, todo esto le sienta muy mal. Deseos constantes de dulces, de cerveza, de golosina, aversión a la carne, a las grasas, a los alimentos calientes o cocidos, sed excesiva y hambre voraz, el hambre canina. En la clínica de petróleo encontramos trastornos de la audición, anginas de pecho, corizas nasales, dispepsia, eczemas, grietas, el mal del mar, migrañas, náuseas, vómitos, psoriasis, reumatismo, sabañones, úlceras estomacales y vértigos. Encontramos todo lo que tiene que ver con resequedad extrema de la piel, con todo lo que tiene que ver con alteraciones también a nivel de la mucosa gástrica por resequedad de esta mucosa. El semipolicresto número 28, nos encontramos con Phosphoricum acidum. La tipología en este medicamento es su capacidad de acción en todo lo que tiene que ver con excesos sexuales. Se denomina esta hipersexualización o esta hipersexualidad en las mujeres como ninfomanía y en los hombres como satiriasis. El paciente de Phosphoricum acidum es un paciente que muestra una muy marcada debilidad nerviosa, en especial por excesos de carácter sexual o excesos vinculados a la masturbación. También se pueden dar por penas profundas, episodios de diarreas crónicas que no generan dolor ni tampoco generan pérdida de la capacidad para moverse. En la tipología de este medicamento encontramos personas que no tienen casi energía, que tienden a ser delgados y altos, muy indiferentes, son apáticos en muchos casos, tanto a nivel relacional como a nivel mental, fácilmente se agotan, no tienen energías para enfrentar las cotidianidades. En los niños y en adolescentes, ellos crecen rápido, cualquier tipo de tarea o de responsabilidad académica les cuesta mucho trabajo porque fácilmente se desconcentran. En Phosphoricum acidum encontramos un síntoma muy singular y es el vértigo de cuando se está acostado, con la impresión de estar flotando con los miembros elevados mientras que la cabeza queda sobre la almohada. Es un síntoma bastante particular. Y en Phosphoricum acidum también encontramos el hecho de la tendencia a esa hipersexualización de todo o el exceso de masturbación. Síntomas y dolencias particulares de Phosphoricum acidum: depresión con indiferencia, apatía, desinterés hacia todo, hacia todas las personas,
no quiere nada, no quiere que le hablen, no quiere hablar, le cuesta organizar sus ideas, fácilmente se llena de preocupaciones, todo le disgusta, todo lo hace sentir muy deprimido. Caída del cabello, el cabello tiende a ser muy graso, diarreas crónicas con una tendencia negruzca, con alimentos no digeridos, y después de las deposiciones tiende a sentirse mejor. Dolores de cabeza originados en prolongados esfuerzos mentales. Todo lo que tiene que ver con la cognición en fosforicunácido es complicado para él, es complicado poder concentrarse, poder estar atento, poder estar desarrollando ciertas actividades puntuales. Insomnio, a pesar de tener ganas de dormir, y somnolencia durante el día. Se empiezan como a invertir los papeles en fosforicunácido. Adelgazamiento y apatía tras penas prolongadas, impotencias con erecciones difíciles e insuficientes en hombre extenuado por tanto exceso sexual, ¿sí? La pérdida de líquidos, la pérdida de la diarrea, del semen, del sudor, todo esto debilita mucho al paciente, tanto la pérdida de fluidos como la mala gestión emocional. El paciente tiende a estar friolento, con sudores fríos en la espalda, mejora con el calor, mejora estando solo y tranquilo, mejora con el sueño, empeora con los disgustos, con los excesos, con la diarrea, con los alimentos, con las frutas ácidas, deseos de leche fría que le provocan náuseas y diarreas. Fosforicum acidum lo encontramos en combinación con el uranium nitricum y el sisigium para abordar la afección de la diabetes. Sisigium, fosforicum acidum y uranium nitricum son medicamentos indicados en el proceso de diabetes, para que de pronto lo tengamos allí presente. Agotamiento nerviosos, diarreas, espermatorreas, fiebres tifoideas, impotencias, neurastenias, vértigos, mareos, náuseas. En esta clínica también encontramos los excesos sexuales y la debilidad que esto abarca. ¿Listo? Ahí vemos de dónde sale ácido fosfórico. En algunas materias médicas lo vamos a encontrar como platina, en otras lo vamos a encontrar como platinum metallicum. Es el 29º semipolicresto y actúa en los trastornos nerviosos, generalmente con excitación nerviosa excesiva del sentido genital, dolores expresivos, calambroideos con entorpecimiento que aumentan y disminuyen gradualmente. En la tipología de platina vamos a encontrar a personas que casi siempre son mujeres, aunque también hay hombres, en donde son mujeres que son ejemplo de éxito, de equilibrio, de atracción, de capacidad sexual, pero mujeres muy sofisticadas, que les gusta llamar la atención, que son elegantes, que son distinguidas, que siempre les gusta estar muy bien vestidas, muy bien maquilladas, muy bien ordenadas, muy sociables, que regularmente buscan ostentar puestos de poder. Son personas, son mujeres con mucha capacidad, con mucho ahínco para realizar sus cosas. En esta tipología de platina encontramos a mujeres muy enfocadas en su imagen, incluso con una tendencia muy superficial. Les gusta ser sociables, tener muchas amistades y ayudar a las amistades porque tiende a ser muy sensible, muy idealista. Son personas que les gusta la política, que les gusta estarse mostrando, que les gusta la fama, que les gusta el poder ser recordados, el poder ser admirados. Frecuentemente encontramos en su tipología conflictos con su intenso deseo sexual y su romanticismo idealista. Se enamoran fácilmente, construyen ideas fácilmente y de una u otra forma se vinculan, inclusive de manera erótica fácilmente, pero eso casi siempre termina en el fracaso.
Las personas tienden en esta tipología a ser egoístas, difíciles para manifestar sus sentimientos. Cuando esto se da, el tema de los sentimientos es muy particular. ¿Por qué? Porque encontramos en Platina a alguien que no revela sus debilidades, no revela sus sentimientos, sus emociones. Pero como no le es fácil gestionarlos, fácilmente son muy humillativos y destruyen a los demás. Les dicen las cosas a los demás y lo hacen de una manera hostil. Son personas muy arrogantes, muy orgullosas, muy altaneras. A todo le encuentran defecto, nada les gusta, siempre están descontentos, a todo lo critican, a todo lo juzgan, son mandones, no les gusta que les contradigan, son insolentes, irreverentes, con una muy marcada ambición, fácilmente se ofenden, no soportan que les digan nada, irritables, muy fácilmente irritables, y muy lábiles a nivel emocional, cambian de un estado anímico a otro. En las dolencias y síntomas particulares de Platina, vamos a encontrar dolores de tipo calambroideo, como si hubieran recibido un golpe o una contusión, en especial cuando se toca, es decir, son sensaciones físicas, sintomáticas verificables, y estas manifestaciones aparecen y desaparecen progresivamente, con sensación de adormecimiento, entumecimiento, sensación de analgesia. Encontramos cefaleas constrictivas con aro o banda o cinta que aprieta alrededor de la cabeza. Pueden disminuir gradualmente, más que todo en la parte de la frente y de las sienes. También este medicamento tiene incidencia sobre las neuralgias faciales, lo que es la parálisis de Bell, que es la parálisis facial. Zumbidos y ruidos de molino en la cabeza, una forma particular del tinnitus, de los acúfenos, de los zumbidos de oído, dolores de oído, calambroides con adormecimiento y frío en las orejas que abarca las mejillas y se puede extender a los labios. Cervicalgias y rigidez a nivel cervical, con adormecimientos y debilidades a nivel de la cabeza. Sensación de adormecimiento en el coxis, adormecimientos en miembros superiores, dolores de hueso, en especial a nivel de los tobillos, a nivel de los pies, estreñimiento con heces pequeñas y duras, gases y cólicos intestinales, dolores violentos a nivel rectal. Recordemos que Platina tiene esa incidencia en el dolor rectal, en el dolor anorrectal y la sensación de picor y cosquilleo, muy usual en pacientes que padecen o cursan hemorroides. El órgano de máxima acción de Platina son los genitales femeninos, donde pueden tornarse muy hipersensibles y donde pueden aparecer diferentes síntomas, con menstruaciones frecuentes y abundantes, órganos sexuales muy sensibles, con manifestaciones a veces incluso histéricas. Y esa manifestación histérica, lo hablábamos la vez pasada, que proviene de una interpretación que a la fecha se consideran los trastornos de conversión, en donde fácilmente se dan esas labilidades de carácter emocional que suelen ser complejas de abordar. Ardor en el escroto, con erecciones violentas y frecuentes que empeoran en la noche, con sueños eróticos, coitos cortos, orgasmos escasos y pérdida de líquido prostático, líquido seminal, de manera involuntaria. Bostezos convulsivos y espasmódicos, miedo a la muerte, a los fantasmas y a los espíritus, predominio de lateralidad derecha con mejora en el aire libre, empeora por el tacto, la presión en la menstruación, por estar inclinado hacia adelante o hacia atrás,
por no haber comido al anochecer, de noche, y en la exposición al calor. Encontramos a platina con una incidencia sobre la constipación, la dismenorrea, la esterilidad, la histeria, la manía erótica, neuralgias, onanismo, trastornos nerviosos de origen genital, vaginismo, y es el antídoto de los trastornos producidos por la intoxicación por plomo. Hemos llegado a nuestro semipolicresto número 30, ya solo nos restan 6 semipolicrestos. Vamos entonces en este momento a hablar sobre el semipolicresto número 30, Espigelia antelmia. Espigelia antelmia es un medicamento muy importante dentro del sistema, es muy famoso, en especial porque tiene en particular dos incidencias muy particulares. Y es, Espigelia actúa en el dolor precordial, en el dolor cardíaco, y actúa en los episodios de helmintiasis, es decir, los estados donde hay presencia de parásitos helmintos. En la tipología de Espigelia encontramos un miedo muy significativo a todo lo que es puntiagudo, agujas, alfileres, cuchillos, todo lo que tenga punta. Cefaleas nerviosas y violentas, casi siempre a uno de los dos lados de la cabeza. Neuralgia de trigémino, que invade desde la región orbital por superior, generando de que el movimiento sea complicado con agravación por el movimiento, por el frío, por fumar, que persiste en la mañana y en la tarde, y hay mejoría al estar acostado. Palpitaciones violentas, visibles y perceptibles a través de los vestidos de las cuales se da cuenta el enfermo, sobre todo cuando está acostado, ¿sí? El paciente siente esas palpitaciones y esas palpitaciones son visibles, esas palpitaciones son fuertes, son violentas, y el paciente se acuesta, inclusive da la percepción que lograra mover la superficie donde está. Dolores constrictivos y violentos a nivel del corazón, la angina de pecho es uno de las puntualidades de Espigelia antelmia. Es uno de los medicamentos más importantes de las neuralgias agudas y paroxísticas, las cuales se manifiestan de manera violenta, ardiente, desgarrante, punzante, como si fueran agujas calientes, como puñaladas, con presión que irradian y se extienden a otras partes. Todo lo que son procesos neurálgicos sobre todo tipo de nervios, en especial aquellos a nivel facial. En la clínica de Espigelia encontramos afecciones valvulares crónicas, cardiopatías, anginas de pecho, encontramos endocarditis, glaucoma, helmintiasis, hemicrania izquierda, insuficiencias mitrales, neuralgia supraorbitaria, del trigémino, palpitaciones, pericarditis, taquicardias, neuralgias en general y ciática. Espigelia antelmia. El semipolicresto número 31 es Stannum metallicum, un medicamento indicado en el agotamiento mental y físico intenso, con acción predominante sobre los órganos respiratorios, que se traduce por debilidad extrema en el pecho, con expectoración abundante y amarilla. Es uno de los grandes mucolíticos de la homeopatía. Agotamiento temeroso al menor esfuerzo en la tipología, persistencia a la tristeza, a la melancolía, a la sensación de tener roto el corazón, tiene temor de las vivencias, debilidades intensas con agravación en el pecho a tal grado que no puede hablar, se le cierra la voz, se empeora al descender por las escaleras, sueños agitados y ansiosos, el enfermo siempre duerme con una pierna extendida y la otra doblada, dolores constrictivos, presivos y pulsátiles que pueden aumentar y disminuir de manera gradual, debilidad intensa en el pecho, se siente tan débil que no puede hablar, expectoraciones abundantes, espesas, amarillas,
con un sabor dulzón, azucarado y a veces salado. En la clínica de Stannon encontramos las convulsiones, la melancolía, las neuralgias faciales, las neuritis, las tuberculosis pulmonares o intestinales y las expectoraciones estriadas con sangre. Contraindican generalmente el empleo de Stannon. Cuando vemos que la expectoración se dio tan fuerte que tienen filamentos sangrosos, no se maneja Stannon. En ese caso podemos utilizar Coralium rubrum o podemos utilizar medicamentos como Fosforus. Las secreciones de Stannon son siempre de color amarillento. Ahí lo podemos ver, el estaño metálico. El semipolicresto número 32 es un medicamento muy importante, muy famoso dentro del sistema, que suele utilizarse mucho, en especial porque tiene una gran acción sobre todo lo que tiene que ver con la parte genitourinaria, con los trastornos a nivel renal y con los trastornos a nivel sexual. Estamos hablando de la estapizagria. La estapizagria es un remedio que tiene una tipología en donde las personas de este medicamento tienden a ser muy individualistas, muy materialistas, muy avariciosas, muy pegados de aquellas pertenencias, ¿sí? Son personas que son demasiado orgullosas, que fácilmente se enojan por las contrariedades, todo les ofenden, todo les indigna, ¿sí? Porque ellos sienten que ellos, aparte de que son el centro de atención, también son personas que han tenido que cargar con el peso de las responsabilidades de los otros. Eso es algo que está muy marcado en este medicamento. Se complace con sus dolores e infortunios, machacando constantemente su cólera y frustración. Cuando este paciente habla acerca de sí, habla diciendo de que él ha tenido que afrontar las situaciones de los otros. Y esto genera que él haga mucho alarde de aquellas cosas que ha tenido que supuestamente sufrir por los demás. Porque tiene también un cierto agrado por el dolor, por, por, por sentir que es sufrido. En los niños, particularmente, son los niños que buscan fácilmente que les peguen. Cuando hay dinámicas familiares de violencia y de maltrato, en la tipología infantil son niños que hacen o buscan o generan el motivo para ser golpeados o para ser castigados. Esta pisagre representa un síntoma muy particular y es la sensación de vasos que se arrastran sobre la piel, como si fueran ventosas. Siente el paciente de esta pisagre. En los síntomas de esta pisagre encontramos lesiones de la piel, costrosas, irritadas y con picores. Actúa también en la caspa, en la dermatitis seborreica, eczemas del cuero cabelludo, verrugas de tipo genital, lo que vienen a ser el papiloma, orzuelos. En los dientes se genera un ribete de color oscuro y las encías son sangrantes, una muy alta predisposición a desarrollar piorrea. Laringitis crónica con ronquera y mucosidad laríngea, tos seca y violenta, espasmódica con cosquilleo laríngeo, dolores de cabeza, diarreas y cólicos después de comer y beber, hemorroides sensibles, reumatismo, dolores, artritis, gota, rigidez a nivel articular, dolores óseos nocturnos, dolores tras ataques de cólera o de indignación o resentimiento, neuralgia, dolores de espalda, en especial la espalda baja, procesos de cistitis a repetición o cistitis traumática, también abarca las trigonitis y las uretritis con ardores, cuando no al momento de emisionar como tal, sino cuando tiene las ganas de orinar,
allí es la sensación de ardor. Trastornos prostáticos, estapizagria junto con Sabal cerulata son los, y la chinina son los 2, 3 medicamentos más importantes en el tratamiento de las alteraciones de la próstata, hipersensibilidad prostática, hiperplasia prostática, prostatitis, problemas de la misión, pérdidas continuas de orina, excitación y obsesión sexual con irritación de las membranas vaginales, alteraciones del comportamiento a nivel psíquico tras cólidas reprimidas, traumas después de las cirugías, hipersensibilidad a las críticas, adicción al sexo, al trabajo o al alcohol, celotipia y resentimientos, obsesión por los síntomas, tendencia a la soledad, tendencias sadomasoquistas. En las características encontramos a nivel general en esta pisagria el deseo de comer incluso estando lleno, episodios de atracones, mejoría con el calor y el reposo, agravación con ataques de cólera ante las injusticias, ante los excesos sexuales, con el contacto y al comer carne. En la clínica de esta pisagria vemos que se alternan síntomas reumáticos con síntomas térmicos. También, como lo mencionábamos, su incidencia en la función genitourinaria, tanto a nivel urinario como a nivel sexual. Anurias, blefaritis, condilomas, cistalgias, eczemas, enteritis, espermatorrea, gastralgia después de una sobrealimentación, gingivitis, herpes zóster, hipersensibilidad nerviosa y genital, líquen plano, odontalgia durante las reglas, orquitis, hipertrofia prostática, prostatitis, topsis gástrica y abdominal, piorreas, reumatismos, sabañones, sífilis, traumatismos, tumores de los párpados, y esta pisagria acelera la curación de las heridas y úlceras siempre y cuando éstas hayan sido generadas a través de cirugía. Llegamos al semipolicresto número 33. Llegamos a Stramonium. Lo hemos mencionado con belladona, lo hemos mencionado con Iosiamus, lo hemos mencionado con Opium. Stramonium es muy famoso en la homeopatía por su acción sobre el sistema nervioso. Trastornos nerviosos intensamente violentos con agitación, movimientos espasmódicos, delirios después de la supresión de secreciones o de exantemas. Ausencia completa de dolor. En la tipología de Stramonium encontramos personas que sienten miedos a todo. Miedos y terrores que nacen de lo más profundo de su ser ante situaciones muy negativas. Y eso se da de manera que se activa y se desactiva. En la tipología de este medicamento encontramos de que Stramonium tiene como si fuera un interruptor, tanto para la tendencia a la violencia como a la tendencia al miedo, como los pensamientos negativistas, intrusivos, rumiantes que pueden manifestarse en este tipo de pacientes. Cuando por un lado él puede estar muy calmo, pero ese interruptor se cambia e inmediatamente puede convertirse en una persona violenta, en una persona blasfema, altanera, grosera, resentida. Puedes llegar inclusive a agredir de manera física. Cuando no se puede manifestar, cuando no se puede exacerbar todo este contenido hostil, violento, agresivo en Stramonium, entonces el paciente fácilmente puede tener episodios de tics nerviosos, convulsiones, espasmos y desarrollar ciertas formas de manías. En los síntomas generales encontramos abscesos y forúnculos, dolores de cabeza congestivos, en especial por exposición al sol, rechinar los dientes, tanto dormido como despierto, una forma de bruxismo, boca y lengua seca, gastritis, diarrea, vértigos, delirios,
sacudidas espasmódicas, insomnio, mucho miedo a muchas cosas, en particular a oscuridad, lugares estrechos y cerrados, a lo negro, a los cementerios, a los espíritus, delirios con ojos abiertos, manías crónicas, ataques violentos con la cara muy colorada y los ojos muy abiertos. El cuerpo se torna frío, en especial las extremidades. El paciente de estramonio desea bebidas ácidas, mejora con la luz suave y con la compañía de alguien de confianza para poder reposar. Empeora con la oscuridad, con la soledad, con la luz brillante del sol y al ponerse frente a espejos. En la clínica de estramonio encontramos la bradicardia, las convulsiones, los delirios, delirium tremens, erisipela, escarlatina, estados maniáticos, estados inclusive psicóticos, esquizofrenia, alucinaciones, meningitis. La mayor parte de los síntomas de estramonium se desarrollan después de la supresión brusca de los exantemas o de la secreción. Aquí encontramos la hierba del diablo o estramonio. El semipolicresto número 34, Tartarus emeticus, actúa en procesos de infección de la piel, donde las erupciones son pustulosas y donde también pueden darse estas manifestaciones a nivel de la mucosa gástrica o de la mucosa pulmonar. En las indicaciones principales de Tartarus emeticus que encontramos, erupciones lentas y precoces de la piel, manifestaciones pustulosas que pueden llegar a convertirse en llagas, sarampión, eczemas de tipo varioloide, viruela falsa, viruela verdadera, eczemas pustulosos, pústulas con pus, forúnculos, pústulas negras, tumores, catarros crónicos del estómago, vómitos, diarreas, bronquitis, tos que ahoga, inflamación pulmonar, parálisis pulmonar. El Tartarus emeticus se aplica especialmente en la constitución esponjosa, venosa, linfática, de piel flaca, con sensibilidad, evaporación suficiente y la falta menor causa completamente la predisposición al gastricismo. Es decir, las alteraciones que están en este medicamento a nivel de la piel dan lugar a los procesos vinculados con la alteración de la mucosa, tanto gástrica como de la mucosa pulmonar. El paciente desarrolla estos episodios, cae enfermo de manera súbita y todo en este paciente se agrava al sentarse o al estar expuesto a corrientes de aire muy frío. Esas son las indicaciones del Tartarus emeticus. Llegamos al semipolicresto número 35, la tuja occidentalis. La tuja occidentalis es un medicamento muy importante porque es el antimiasmático del miasma psicósico. Tuja occidentalis es el rey de los crecimientos anormales de células. Todo en tuja funciona de manera exagerada, de manera hiperfuncional. Tanto el crecimiento normal de las células como el funcionamiento de los órganos, como la incidencia sobre el pensamiento. Entonces nos dice, acción profunda sobre los trastornos consecutivos a infecciones de infección plenorrágica, de vacunaciones repetidas, manifestándose objetivamente por la aparición de tumores, bien sea benignos o malignos. En la tipología de tuja encontramos a personas que son sumamente descuidadas, sumamente aceleradas, ansiosas, que quieren todo ya, todo lo quieren rápido. Regularmente son personas corpulentas que tienden a ser perezosas, indiferentes, pero sumamente impacientes. Son fácilmente sensibles e impresionables, lloran fácilmente con la música, tendencias a ideas físicas, le atraen los temas metafísicos,
Pueden sufrir alucinaciones, tener episodios psicóticos, obsesivos, compulsivos, paranoicos. Y hay un síntoma en particular, singular de tuja occidentalis, y es la sensación de tener una gota de orina que fluye dentro de la uretra entre las misiones. Es como una gotica, pero esa gotica no existe, solo la sensación. Otro síntoma particular muy singular de tuja es la aversión a la cebolla. Es una versión muy generalizada, pero si tiene síntomas y las características de la tipología, y aparte de eso no le gusta la cebolla, pues se va orientando mucho más a la elección del medicamento. Encías hinchadas, ulceraciones, piorrea, todo tipo de verrugas, incremento de las células cutáneas. Encontramos acá todo lo que son crecimientos anormales de células, tumores benignos, malignos, lo que son los lipomas, lo que son los divertículos, lo que son los verrugas a nivel genital, todo tipo de crecimiento anormal de células, los quistes, los poliquistes, los fibroquistes, todo esto pertenece a tuja occidentalis. Cicatrización queloidea, uñas defectuosas, frágiles, deformadas y estriadas, pérdida del cabello con caspa, dolor de cabeza neurálgico, celulitis y obesidad. Tuja es el medicamento que actúa cuando otros no actúan para perder peso, ayuda a generar esa predisposición a mejorar la dinámica metabólica. Reumatismo crónico, bronquitis crónica, asma, rinofaringitis, inflamación de las amígdalas, otitis y sinusitis, cistitis y prostatitis. En las características generales de tuja encontramos todos los malos síntomas que se dan por las vacunaciones o por las residuas medicamentosas de los tratamientos convencionales. Sudoración con fuerte olor, intolerancia a la cebolla, mejoría con el calor, la presión y con el sudor, sensibilidad al frío y la humedad, y las horas de mayor acción o de mayor empeoramiento de los síntomas son de las 3 de la mañana a las 3 de la tarde. También se empeora por consumir cebolla y té. En la clínica de tuja encontramos de que tuja es efectivamente el medicamento antimiasmático del miasma psicósico indicado durante el crecimiento de niños heredoblenorrágicos, es decir, los que tienen la predisposición al miasma psicósico o que han sufrido inoculaciones vacunales en exceso. En el adulto se reconoce porque después de una infección blenorrágica este va a ser el medicamento. En la menopausia y andropausia cuando existen manifestaciones precancerosas. La tipología de tuja es generalmente hidrogenoide y presenta manifestaciones objetivas, cara brillante y grasosa, varicosidades sobre las alas de la nariz, pliegues nasogenianos acentuados, estas líneas de acá, labios de coloración lívida con una línea transversal blanca sobre el labio inferior, como si el enfermo hubiera terminado de tomar leche. Arterias temporales visibles, cabello graso lleno de caspa, manos viscosas, sudorosas, sudores con olor a sopa de puerro, personas que tienden a ser corpulentas, engrosadas, en especial a nivel de las caderas y a nivel glúteo, en donde puede manifestarse el falso embarazo, estados blenorrágicos, estados de intoxicación por azufre o mercurio y los estados hidrogenoides en general. Y llegamos a nuestro último semipolicresto, Zincum metallicum. En Zincum metallicum vamos a entender de que es un emulsionante del sistema nervioso en complemento con selenium y con titanium. Zincum metallicum es uno de los grandes medicamentos de los tics nerviosos y de los movimientos involuntarios. Agotamiento nervioso después de un surmenage o enfermedad provocando depresión psíquica considerable, con hiperexcitabilidad de todo el sistema nervioso periférico que se traduce en movimientos continuos de las extremidades, espasmos clónicos y temblores. La tipología de nuestro último semipolicresto corresponde a personas que son muy agitadas, muy agotadas, que no dejan de mover las piernas. No sé si en algún momento usted ha notado o conoce
alguna persona que todo el tiempo se está moviendo. Hay personas que tienen una mano por ahí, la mueven, o tienen el pie y empiezan a moverlo, mueven el pie o mueven la mano. Allí eso es una manifestación de necesidad de zinc metálico. Lentitud del pensamiento y las ideas, miedo injustificada a la justicia, a las autoridades, a la policía y al padre. En zinc metálico encontramos el síntoma singular de que el enfermo puede orinar solo sentándose con las piernas cruzadas, y esto a pesar de que la vejiga esté llena. Entonces el paciente para orinar cruza las piernas. Es algo bastante extraño, por así decirlo. No es un síntoma muy frecuente, un signo muy frecuente, pero es muy singular de este medicamento. Actúa en diarreas de larga duración, cansancio intelectual y agotamiento escolar, intolerancia a las bebidas alcohólicas, sonambulismo, eneuresis e incontinencia urinaria nocturna, asma, en especial aquella que se da en la tarde y con flatulencias, es decir, aquella que está vinculada con procesos de carácter gastrointestinal, tos constante al estar tumbado, agitación y tics nerviosas. La característica principal: no puede tener las piernas quietas, movimientos involuntarios, Parkinson, parkinsonismo, aversión al pescado, a la ternera y los dulces, y mejora por la expulsión o eliminación de líquidos como la orina y el sudor. Empeora con el vino, con las bebidas alcohólicas y al hacer ejercicio. Entonces, con esto hemos logrado abarcar los 36 semipolicrestos en homeopatía. Empezamos a ver que a partir de el compendio de los semipolicrestos, ya no todos los medicamentos tienen una tipología mental como pasaba en los policrestos, ya son algunos, ya las indicaciones no son tan extensas, pero son puntualidades muy específicas y muy positivas para el desarrollo del protocolo de la homeopatía. En este punto, ¿qué nos queda? Conocer a profundidad cada uno de estos 36 semipolicrestos, cotejarlos con las materias médicas de Kent, de Vanier, con los diccionarios homeopáticos, para poder poco a poco poder incluir cada uno de estos medicamentos, dependiendo de su potencia, en el proceso terapéutico que logremos necesitar. Cuando llegamos acá, y veníamos del anterior diplomado, 24 remedios, ahorita ya tenemos 36 medicamentos más, pero tanto en policrestos como en semipolicrestos hemos tenido la oportunidad de vincular estos medicamentos con homeopáticos básicos o homeopáticos generales, con el fin de poder ir conociendo en mayor medida los diferentes medicamentos homeopáticos. Hay algunos que no se utilizan con tanta frecuencia, hay otros que son mucho más frecuentes que otros. Es muy importante tener en cuenta de que tener este tipo de información y este tipo de medicamentos a la mano, pues va a facilitar mucho abordar inclusive episodios agudos o episodios que no son tan complejos o que no requieren una complejidad significativa para empezar a tratarlos de manera inmediata. Esto es algo muy importante. Poder saber que este compendio de medicamentos complementa el proceso terapéutico y nos apertura al conocimiento de factores como lo son los miasmas, que los estaremos viendo en nuestro próximo diplomado, donde estaremos hablando de los miasmas homeopáticos. El próximo miércoles vamos a dar inicio a nuestro diplomado de miasmas homeopáticos. Ese es nuestro siguiente nivel de formación, en donde estaremos hablando acerca de las predisposiciones que se generan en las personas en relación a los procesos de enfermedad, abarcando lo que es el miasma sorínico, el miasma sifilínico, el miasma psicósico y los dos pseudomiasmas, el miasma tuberculínico y el miasma cancerínico. Desde allí también vamos a repasar tanto policrestos, semipolicrestos, y vamos a conocer muchos más homeopáticos generales, en donde vamos a lograr incorporarlos en el proceso terapéutico, identificar su capacidad farmacodinámica,
relacionarlos dentro de la sinergia terapéutica y de este modo poder ir expandiendo el conocimiento sobre el sistema homeopático y su aplicación en la clínica. Yo les agradezco por esta participación en este nivel de diplomado. Espero que hayan podido aprender grandes, interesantes cosas que puedan colocarse a disposición del proceso terapéutico que cada uno de ustedes desarrolla. Y recuerden que este es un compendio y una clasificación, pero que abarca grandes síntomas, grandes medicamentos, pero que es necesario irlo expandiendo cada vez más porque no nos podemos quedar con los 25 policrestos, con los 36 semipolicrestos, sino de que necesitamos ir cada vez logrando abarcar mucho más dentro de este compendio, dentro de este sistema del arte de curar por los símiles. Les agradezco muchísimo